Bienvenidos a ADLI, vuestro centro de preparación física y deportiva. En el vídeo de hoy haremos un análisis sobre la columna vertebral, pasando por sus funciones, sus regiones y curvaturas, las vértebras y sus partes, articulaciones como mecanismos estabilizadores primarios y los ligamentos como mecanismos estabilizadores secundarios. La columna vertebral es un complejo óseo formado por distintas vértebras que se articulan entre sí. Entre sus funciones encontramos la de sostén del cráneo, proteger la médula espinal, tener un punto articular con las costillas, servir como origen e inserción de la musculatura paravertebral y finalmente movilizar el tronco a través de este tipo de músculos. Por lo tanto, podemos encontrar movimientos de flexión, movimientos de extensión, movimientos de rotación hacia la derecha, rotación hacia la izquierda, movimientos de inclinación y movimientos de circunducción. La columna vertebral está formada por huesos irregulares denominados vértebras. Según las regiones encontramos en la región cervical 7 vértebras, en la región dorsal o torácica 12 vértebras, en la región lumbar 5 vértebras, en la región sacra 5 vértebras que están unidas entre sí y finalmente en la región coxígea 4 vértebras unidas entre sí. En la imagen de la izquierda podemos observar las distintas regiones de la columna vertebral desde el punto de vista del plano frontal. Encontramos las vértebras cervicales, vértebras dorsales o torácicas, vértebras lumbares y la región sacrocoxígea. Todas las vértebras son parecidas entre sí, aunque según las distintas regiones podemos observar claras diferencias. Según vamos hacia inferior de la columna vertebral, encontraremos cuerpos más grandes, y esto aporta mayor estabilidad a la columna vertebral, ya que, según vamos hacia inferior, cada vértebra tendrá que sostener mayor cantidad de peso. En la imagen de la derecha podemos observar las distintas curvaturas relacionadas con las regiones óseas. Encontramos dos lordosis, una lordosis cervical y una lordosis lumbar, que forman convexidades. Y por otro lado podemos encontrar una cifosis torácica y otra cifosis sacrocoxígea que formaría la parte cóncava de la columna vertebral. Las vértebras son huesos irregulares que se articulan entre sí a través de distintas articulaciones que veremos más adelante. Entre las partes de las vértebras podemos encontrar el cuerpo, el arco vertebral, los pedículos, las láminas, las apófisis transversas, espinosas y articulares, y finalmente otro tipo de elementos que encontraremos en distintas vértebras, como el caso de las fosas costales en las vértebras dorsales para articularse con las costillas, y finalmente las apófisis unciformes en las vértebras cervicales. Tomamos como referencia la vértebra torácica número 6. En esta vértebra podemos encontrar su cuerpo, que forma la masa ósea más grande de la vértebra, y un arco vertebral. Este arco vertebral está separado del cuerpo a través de los pedículos. La región posterior del cuerpo, junto con el arco vertebral, forman el foramen vertebral, que será el lugar por el que pase la médula espinal. En la región posterior de la vértebra encontramos las láminas. Las láminas son superficies óseas que sostienen distintos elementos de la vértebra. Por un lado, encontramos las apófisis transversas. Existe una apófisis transversa en el lado derecho y otra apófisis transversa en el lado izquierdo. En la región más posterior encontramos la apófisis espinosa. Justamente por encima de las láminas encontramos las apófisis articulares superiores y por debajo de las mismas las apófisis articulares inferiores. Estas apófisis articulares superiores se articularán con las apófisis articulares inferiores de la vértebra de arriba. Sin embargo, las apófisis articulares inferiores se articularán con las apófisis articulares superiores de la vértebra de abajo. Otro elemento que encontraremos en las vértebras torácicas serán sus fosas costales, superiores, inferiores y transversas, que se darán justamente para articularse con las costillas. Las articulaciones forman un elemento estabilizador primario que se da justamente por la forma de las superficies articulares y esto aporta estabilidad a la columna vertebral. Encontramos diversas articulaciones en la columna vertebral, como las articulaciones intervertebrales, que se dan entre cuerpos de las vértebras y son de tipo sínfisis, ya que se dan a través de un disco intervertebral formado por fibrocartílago. Encontramos también articulaciones cigapofisiarias que se dan entre las apófisis articulares de las vértebras y son de tipo sinovial. También articulaciones uncovertebrales que son de tipo sinovial y encontraremos exclusivamente en la región cervical. Finalmente, articulaciones costovertebrales que son de tipo sinovial y son un punto articular con las costillas. Vamos a verlo en 3D. Las articulaciones intervertebrales se dan entre los cuerpos de las vértebras a través de un disco de fibrocartílago denominado disco intervertebral.
En el interior de este disco se encuentra el núcleo pulposo y rodeando ese núcleo pulposo encontramos el anillo fibroso. Cuando este anillo se rompe, da lugar a la salida del núcleo pulposo que puede comprimir las distintas ramificaciones nerviosas formando una patología que se denomina hernia de disco. Las articulaciones cigapofisiarias se dan entre apófisis articulares, las cuales proporcionan un elemento estabilizador a la columna vertebral. Por otro lado, encontramos las articulaciones costovertebrales. Estas articulaciones se dan entre dos vértebras para servir de punto de articular con la costilla. Finalmente, encontramos las articulaciones oncovertebrales, que se dan solo en el caso de la región cervical. Estas articulaciones se dan entre apófisis unciformes. Los ligamentos forman un elemento estabilizador secundario y su función principal es la de unir huesos entre sí. Encontramos el ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal o común posterior, ligamentos intertransversos, ligamento supraespinoso y finalmente los ligamentos amarillos. Vamos a verlo en 3D. El ligamento longitudinal anterior une la región anterior de los cuerpos vertebrales y limita los movimientos de extensión. El ligamento longitudinal posterior une la región posterior de los cuerpos vertebrales y limita los movimientos de flexión. Los ligamentos intertransversos unen las apófisis transversas de las vértebras entre sí. Aparte, limita los movimientos de inclinación. El ligamento supraespinoso une las apófisis espinosas entre sí, limitando también los movimientos de flexión, junto con el ligamento común posterior. Los ligamentos amarillos son bandas fibrosas y elásticas que unen los arcos vertebrales entre sí y también limitan la flexión de la columna vertebral. Finalmente encontramos el ligamento nucal. El ligamento nucal se encuentra atrapado entre las apófisis espinosas bífidas de la región cervical. Su función también es limitar los movimientos de hiperflexión. Hasta aquí hemos hecho un análisis sobre la columna vertebral. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.